En el tema número 2 vamos a tratar sobre el sistema de acentuación y la escritura del español. Para ello es importante hacer mención al discurso de Gabriel García Márquez en su obra Botella al mar para el Dios de las palabras, el cual allí él hacía una reflexión donde hacía mención: jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna, enterremos las H rupestres, firmemos un tratado de límites entre la G y la J. El sistema de acentuación va a permitir que de una forma correcta tengamos claridad y significado de las palabras. Por ello se nos va a facilitar elaborar una oración y por tal un párrafo. Y de esta forma, aplicando las respectivas reglas ortográficas y gramaticales, nos van a permitir que la elaboración de un determinado párrafo o de un determinado texto de un documento tenga el mejor sentido y pueda hacer llegarse la información como se quiere lograr. Por ello, es importante tener claro que existe una sílaba que se llama sílaba tónica, el cual esta sílaba tónica es la unidad fonética, es decir, donde lleva el acento o lo que también se llama tilde prosódico. En otras palabras, es donde se hace el mayor hincapié para pronunciar una determinada palabra. Ejemplo de ello, camión, donde lleva acento camión en las dos últimas sílabas, donde me aparece la sílaba tónica, om, ¿sí? El cual allí es muy fácil de identificar. Para ello, pues vamos haciendo los pronunciamientos correctamente de la palabra y de esta forma lo vamos a identificar dónde es que lleva el acento cada palabra. Fíjense, existen unas reglas básicas de acentuación, como la de las palabras agudas, las palabras graves o llanas y las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Vamos a revisar las palabras agudas. Son aquellas que llevan el acento, las que terminan en vocal N o la consonante S. Ejemplo de ellos tenemos camión, café, país. En relación a las palabras graves, son aquellas que la tilde, si no terminan en vocal N o S, llevan el acento en la primera sílaba. Por ejemplo, árbol, lápiz, cárcel. Sí pueden identificar la forma como se pronuncian y dónde se hace la mayor acentuación de la palabra. Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas siempre llevan a tilde. Por ejemplo, pájaro, cómpramelo. ¿Sí? Entonces es cuestión de ir revisando aquellas palabras que en algún momento tenemos dudas. Revisamos las reglas y las acentuamos. En esta lámina encontramos una clasificación por posición de la sílaba tónica. Fíjese, el cuadro tiene 4 columnas: el tipo de palabra, la posición tónica, o decir, donde va el acento en la palabra, el ejemplo y la regla del acento o del tilde. Tenemos una palabra aguda, una palabra llana o grave, una palabra esdrújula y una palabra sobreesdrújula. La tabla es bastante práctica, ya que me va mostrando su posición de la sílaba, el ejemplo y la regla donde debe ir. Al revisarlas vemos que esta tablita nos va a servir de base para poder realizar la respectiva acentuación. ¿Cómo identificar la sílaba tónica? Muy fácil, a través de una pronunciación, a través de diferentes ejemplos en el cual tenemos que ir practicando diariamente. Por ejemplo, la sílaba que suena con mayor intensidad al pronunciar una palabra es donde lleva el acento. Si revisamos la palabra casa, esta palabra, la sílaba que más suena fuerte es la palabra K. Por tanto, K es la sílaba tónica, pero esta no lleva acento de acuerdo a la tabla que vimos anteriormente por su terminación. La palabra teléfono, igual,
la sílaba que más resalta o recae el golpe de voz es en le, es la que tiene mayor intensidad, ¿sí? Así, esta sílaba es la palabra tónica y lleva el acento de acuerdo a la tabla anterior. Es importante considerar que en acentuación vamos a encontrar algunos dictongos, algunos trictongos y algunos hiatos. Esta información aprendida hace muchos años atrás en la parte académica, desde que el niño empezó a tener sus 8 o 9 años, cuando empezó a ver cuarto o quinto grado. Y a través de allí se ha venido arrastrando toda esta información, ya que la gramática es muy importante al momento de redactar un documento. Fíjese, el dictongo es la unión de dos vocales, fácil, ay, ey, sí, y todos aquellos ejemplos que aparecen allí. El trictongo es la unión de tres vocales. Allí aparecen algunos ejemplos. Y el hiato, separación de dos vocales en sílabas diferentes. Ejemplos que aparecen allí como AE, EI, OU. Entonces ya vamos a ver algunos ejemplos para poder visualizar este tipo de acentuación en los dictongos, trictongos y los hiatos. Bien, revisando las reglas específicas para los dictongos y los trictongos, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo de ello son los dictongos, el cual se siguen algunas reglas. Allí tenemos canción, es una palabra aguda, ¿sí? Y tenemos un dictongo, las vocales y om. Cuídate, es una palabra esdrújula y tenemos el dictongo UI. Sí, es muy fácil de identificarlos. Y luego tenemos los trictongos, cuando el acento se coloca en la vocal donde se pronuncia más fuerte. Por ejemplo de ello, averigüéis, averigüéis en la E, estudiáis en la A. Y así sucesivamente vamos a ir encontrando palabras que vamos a ir identificando fácilmente los dictongos y los trictongos. En relación a las reglas específicas de los hiatos, tenemos el hiato simple y el hiato con vocal cerrada tónica. Por ejemplo, el hiato simple son dos vocales cerradas. Una palabra de ellas sería poseer, coordinar, ¿sí? Y el hiato cerrado sería día, baúl, oído. Entonces, allí podemos establecer las diferencias en los tipos de hiatos. En esta tabla encontramos varios ejemplos prácticos de los que son los dictongos, los trictongos y los hiatos. Fíjense que aquí podemos establecer fácilmente dónde va el acento, si es una palabra que está conformada por tres vocales, por dos vocales, ¿sí? Si va acentuada de acuerdo al tipo de hiato que se está manejando. Es evidente que existen errores que frecuentemente cometemos. Por ejemplo, olvidamos acentuar las palabras de acuerdo a las reglas de acentuación, por ejemplo, las que son terminadas en N o en S. Nos olvidamos que existe una sílaba tónica, el cual debe ser identificada correctamente. Nos olvidamos que hay unos dictongos y unos hiatos que a veces confundimos para poder realizar la acentuación. Y a veces nos preguntamos que nos encontramos con palabras como algunos pronombres, algunas palabras que son de exclamación o de interrogación, y nos olvidamos que ellas también llevan acentos. En la tabla se puede evidenciar mejor. Ahora bien, existen algunos consejos prácticos que de repente puedan ser considerados para la correcta acentuación. Si tenemos dudas, verificamos un diccionario, pero el más recomendado es el de la RAE, ya que él tiene todas sus versiones actualizadas en cuanto a lo que se refiere a la acentuación de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Además, algunos equipos tecnológicos tienen correctores, pero ojo, hay que tener en cuenta que las correcciones se hacen de acuerdo al sentido que se le quiere dar a la palabra.
Además, es necesario que constantemente estemos realizando lecturas para practicar y fácilmente podamos identificar las palabras que van acentuadas. Y además, como primordial, la forma como pronunciamos las palabras. Un acento cambia el sentido de cada palabra. Finalmente, se presentan algunas conclusiones que nos llevan a tener éxito en lo que es la acentuación de las palabras, ya que si nosotros reconocemos cuando una palabra es aguda, grave, esdrújula, si es un hiato, si es un diptongo, esto nos va a permitir que tengamos las palabras acentuadas de la mejor manera, es decir, correctamente. Además, esto nos va a mejorar la comunicación al momento de pronunciarla o al momento de generar un documento en el cual requiere de una estructura ortográfica. Y bueno, se les invita a una constante práctica de cómo realizar todas estas acentuaciones en los diversos tipos de palabras, y esto nos va a permitir tener un buen léxico y una buena gramática al momento de presentar cualquier contenido ante cualquier público.